Te han contado una mentira, una historia incompleta que te tiene atrapado, obediente, ajustado a lo que la sociedad espera de ti. Y lo peor, te la has creído, palabra por palabra. Desde que tienes memoria te han dicho, la juventud es la cima de tu existencia, después de los 30 y tantos empieza el declive y a los 40 ya no queda mucho por hacer. Mentira, la verdadera vida no arranca cuando eres joven, ni cuando sigues las reglas y te esfuerzas por encajar. La verdadera vida empieza cuando te das cuenta de que todo lo que has construido hasta ahora no es más que el reflejo de las expectativas ajenas. Y, según Carl Jung, ese momento suele llegar cuando cruzas la barrera de los 40. ¿Te suena extraño? Claro que sí. No es lo que te han enseñado, porque nadie te cuenta que los primeros 40 años de tu vida son, en realidad, un ensayo general. Una acumulación de experiencias, fracasos y éxitos que en el fondo no te pertenecen del todo. Durante 4 décadas te han entrenado para ser alguien, te han programado para ajustarte, para cumplir con lo establecido. Y de repente llegas a los 40 y algo se quiebra dentro de ti. Es un crujido silencioso, una grieta en la fachada que construiste con tanto esfuerzo. De pronto, lo que antes tenía sentido empieza a desmoronarse. Las cosas que te motivaban ya no te llenan, las recompensas que tanto ansiabas se sienten vacías. Empiezas a cuestionártelo todo. ¿Esto es real? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Cuánto de lo que hago es verdaderamente mío? Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. Este es el momento más crucial de tu vida. Es el despertar, el inicio del proceso de individuación. Carl Jung lo explicó con brutal claridad. Durante los primeros años, construimos una identidad basada en lo que otros esperan. Somos hijos, estudiantes, profesionales, padres, parejas, pero rara vez somos nosotros mismos. Nos adaptamos, nos disfrazamos, nos ajustamos a los moldes que nos imponen. Y luego, a mitad del camino, cuando el peso de todas esas máscaras se vuelve insoportable, empezamos a despertar. Es aterrador porque todo lo que creías cierto se desvanece. El éxito, el reconocimiento, la validación externa de repente no significan nada. Lo que antes te definía ya no te sirve. Y ahí en ese abismo tienes 2 caminos. Aferrarte a lo viejo, seguir actuando, vivir los próximos 40 años con la misma máscara, o despojarte de todo. Aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Si llegas a los 40 sin cuestionarte, sin sentir que lo que has construido podría ser una farsa, es porque aún sigues dormido. Y la mayoría lo está. La mayoría prefiere no ver, prefiere aferrarse a lo familiar, aunque sea falso. Prefieren el consuelo de la rutina antes que el vértigo de la autenticidad. Pero quienes se atreven a enfrentar la verdad descubren algo increíble: la libertad. Porque cuando dejas de preocuparte por lo que se espera de ti, empiezas a vivir bajo tus propios términos. Porque cuando te das cuenta de que no tienes que seguir en la misma dirección solo por los años que llevas en ella, puedes elegir otra. Porque cuando entiendes que el éxito no es lo que el mundo te aplaude, sino lo que realmente te llena, entonces empiezas a existir de verdad. Y aquí viene la pregunta que te va a incomodar: ¿cuánto de tu vida actual es realmente tuya? ¿Cuánto de lo que haces cada día responde a tu esencia y cuánto es solo un reflejo de lo que otros esperan de ti? ¿Estás viviendo o simplemente actuando? Es fácil evadir estas preguntas. Es fácil seguir adelante sin mirar demasiado profundo. Pero en algún momento la verdad se abrirá paso. En algún momento el peso de lo falso se volverá insoportable. Y cuando llegue ese momento, cuando mires a tu alrededor y te des cuenta de que el camino que sigues no es el tuyo, ¿qué harás? Aquí está la clave. A los 40 no empieza el declive, empieza la revolución. No es el fin de nada, es el inicio de todo. Es el momento en el que puedes soltar las cadenas, abandonar el guión, romper con las expectativas y empezar a escribir tu propia historia. La pregunta es, ¿te atreves? Jung lo llamó el proceso de individuación. Yo lo llamo renacer. Y tú decides qué hacer con esta oportunidad. Y aquí es donde viene lo que realmente separa a los que despiertan de los que siguen atrapados, porque no basta con darse cuenta de que has vivido bajo una identidad prestada. No basta con saber que has sido un actor en una obra escrita por otros. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? Porque aquí está la parte difícil. Cuando empiezas a despojarte de lo que no eres, cuando empiezas a arrancar las capas de expectativas, de validación, de éxito superficial, lo primero que sientes no es alivio, es vacío. Un vacío aterrador,
porque toda tu vida te han definido por lo que haces, por lo que logras, por cómo te ven los demás. ¿Y qué pasa cuando dejas todo eso atrás? Te enfrentas a la peor pregunta de todas: ¿quién eres cuando nadie está mirando? Es por eso que muchos prefieren no hacer el trabajo, prefieren seguir con su identidad de siempre, porque incluso si es falsa, al menos es familiar, porque el miedo al vacío es real, es profundo y te paraliza. Pero hay algo que Jung entendió mejor que nadie: el vacío no es un final, es un inicio. Cuando te desprendes de todo lo que no eres, cuando enfrentas el silencio de tu propia existencia sin adornos ni filtros, es ahí cuando tienes la oportunidad de construirte desde cero, de crear una identidad que no esté basada en lo que los demás esperan, sino en lo que realmente eres. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque encontrar tu verdadera esencia no es algo que suceda de la noche a la mañana. No es una epifanía instantánea. Es un proceso, un camino de exploración, de ensayo y error, de descubrimiento constante. Pero hay algo fundamental que debes entender. Este proceso es solitario. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie te va a dar un manual, ni una fórmula, ni un camino claro, porque tu verdadero yo no se encuentra en un libro, ni en un consejo, ni en una tendencia. Se encuentra en la experiencia, en la acción, en la valentía de probar, arriesgarte, de equivocarte, de empezar de nuevo. Y aquí está la parte más brutal. No todos llegarán a este punto. La mayoría nunca lo hará. La mayoría seguirá aferrada a lo que conoce, a lo que les da seguridad, aunque sea una seguridad falsa, porque romper con todo y empezar de cero es aterrador. Porque mirar dentro de ti mismo sin distracciones es incómodo. Pero si lo haces, si realmente te atreves a sumergirte en el vacío, a dejar atrás lo que no eres, a explorar sin miedo quién podrías ser, entonces entenderás la verdad que Jung trató de enseñarnos. La vida no se trata de cumplir expectativas, se trata de trascenderlas. Cuando te liberas de todo lo que no eres, puedes empezar a convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque cuando empiezas a romper con lo que no eres, cuando por fin te enfrentas a ese vacío del que te hablaba, sucede algo inesperado. Te das cuenta de que el mundo que conocías ya no es el mismo. Las conversaciones que antes te parecían importantes, ahora te resultan triviales. Los objetivos que te empujaban a levantarte cada mañana, ahora te parecen absurdos. Los miedos que antes te paralizaban, es como si te hubieras quitado una venda de los ojos y de repente vieras la realidad tal como es. Y no es una realidad bonita. Es una realidad cruda, llena de artificios, de personas que aún no se han dado cuenta de que están atrapadas en una rueda que no lleva a ninguna parte. Y aquí surge un problema que nadie te advierte. Cuando despiertas, te sientes solo, porque ahora ves cosas que otros no ven, porque ahora comprendes dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Y lo más duro de todo, porque ahora te das cuenta de que mucha gente que te rodeaba no está en el mismo camino que tú. Las amistades que estaban basadas en intereses superficiales se desvanecen. Las relaciones que existían solo porque cumplían un rol establecido comienzan a sentirse vacías. Las conversaciones que antes llenaban tu tiempo ahora solo te resultan ruido. Y aquí es donde muchos se asustan y dan un paso atrás, porque nadie quiere sentirse aislado. Nadie quiere darse cuenta de que tal vez pasó años o incluso décadas rodeado de personas con las que realmente nunca tuvo una conexión profunda. Pero esta es una de las lecciones más importantes de este proceso, porque cuando te liberas de lo que no eres, inevitablemente también te liberas de quienes solo estaban ahí por la versión falsa de ti. Es un filtro brutal, pero necesario, porque solo cuando te atreves a dejar ir lo que no encaja en tu nueva versión de ti mismo, puedes empezar a atraer lo que realmente necesitas. Aquí es donde empieza la segunda fase de este viaje, porque la individuación no solo se trata de soltar, sino también de reconstruir. Y esto es lo que diferencia a los que despiertan de los que simplemente se pierden en la confusión. Algunos, al llegar a este punto, se hunden en la desesperación, se aferran a la nostalgia, a la idea de que tal vez estaban mejor antes, cuando aún podían encajar en un mundo que ahora les resulta ajeno. Pero otros entienden algo mucho más poderoso, que ahora tienen la oportunidad de elegir conscientemente qué tipo de vida quieren construir. Piénsalo. Hasta ahora, la mayoría de las cosas en tu vida han sido resultado de decisiones tomadas bajo la influencia de expectativas externas.
Elegiste una carrera, una pareja, un estilo de vida en base a lo que te enseñaron que era correcto, exitoso, aceptable. Pero ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de elegir por ti mismo. Y aquí es donde aparece el siguiente gran obstáculo: el miedo a equivocarte. Porque cuando sigues el camino trazado por otros, al menos tienes la excusa de que solo estabas haciendo lo que se suponía que debías hacer. Pero cuando decides por ti mismo, cuando empiezas a construir una vida auténtica, ya no hay nadie más a quien culpar si fallas. Es por eso que muchos, incluso después de darse cuenta de la verdad, siguen sin atreverse a tomar el control de sus vidas. Prefieren quedarse en el limbo, en esa zona gris donde ya no están completamente dormidos, pero tampoco se atreven a moverse. Pero aquí es donde entra en juego otra enseñanza de Jung. El proceso de individuación no es cómodo. No está diseñado para ser fácil, porque se trata de enfrentarte a lo que más temes, de desafiar cada una de las mentiras con las que te has identificado, de destruir lo viejo para poder construir algo nuevo. Es un proceso de muerte y renacimiento, y como todo renacimiento, implica pasar por un periodo de oscuridad. Pero lo que hay al otro lado de esa oscuridad es algo que la mayoría de las personas nunca llegan a experimentar: una sensación de libertad absoluta. Porque cuando dejas de actuar según lo que otros esperan de ti, cuando empiezas a construir una vida que realmente resuena contigo, algo increíble sucede. La ansiedad desaparece. La sensación constante de estar persiguiendo algo que nunca llega se disuelve. La necesidad de validación externa pierde su peso. La urgencia de encajar, de ser aceptado, de cumplir con estándares arbitrarios se desvanece. Y en su lugar aparece algo mucho más poderoso: la paz. Una paz que no depende de circunstancias externas, de logros, de reconocimiento, de aprobación. Una paz que viene de saber que estás viviendo de acuerdo a tu verdad. Es la diferencia entre existir y vivir, entre reaccionar y elegir, entre ser una copia de lo que te dijeron que debías ser y convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. Pero aquí está el último gran secreto que nadie te cuenta. Este proceso no tiene un final. No hay un punto en el que digas: ya está, me encontré, ahora soy completamente libre. Porque la individuación no es un destino, es un camino. Cada nueva etapa de tu vida traerá consigo nuevas máscaras que deberás romper, nuevas capas de identidad que deberás soltar, nuevas verdades que deberás descubrir. Lo que cambia es que una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que la verdadera vida comienza cuando te atreves a ser quien realmente eres, empiezas a ver todo de manera diferente. Empiezas a tomar decisiones desde la claridad en lugar del miedo. Empiezas a rodearte de personas que realmente vibran en tu misma frecuencia, en lugar de aquellas que solo estaban ahí porque cumplías con su idea de quién debías ser. Empiezas a vivir con intención en lugar de simplemente reaccionar a lo que el mundo te lanza. Y esa es la verdadera diferencia entre los que despiertan y los que siguen atrapados en el sueño. Porque al final, la pregunta más importante no es ¿qué debería hacer con mi vida? La pregunta es ¿quién quiero ser? Y una vez que te atreves a responderla con honestidad, todo lo demás se acomoda solo. Y aquí es donde todo se vuelve realmente tenso, porque ahora ya lo sabes. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no has escuchado esto, que no has sentido ese nudo en el estómago, que no has notado cómo algo dentro de ti se ha movido. Ese es el problema con la verdad. Una vez que la ves, no hay forma de desverla. Puedes intentar ignorarla, distraerte, sumergirte en la rutina y fingir que nada ha cambiado. Pero en lo más profundo de tu mente, algo ya se ha roto. Y esa grieta solo se hará más grande hasta que te atrevas a atravesarla. Porque si hay algo peor que vivir en la ignorancia, es despertar y no hacer nada al respecto. Pero aquí viene lo más importante. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas dar el primer paso. El miedo que sientes, la incertidumbre, la sensación de que tal vez te estás equivocando, todo eso es parte del proceso. Y te digo algo. Si no sientes miedo, entonces no estás realmente avanzando, porque el crecimiento siempre se siente incómodo. La transformación siempre duele, y es por eso que tan pocos llegan hasta aquí, porque la mayoría se queda atrapada en la parálisis del análisis, en la infinita búsqueda de la certeza antes de actuar. Pero la certeza no llega antes de empezar, llega en el camino. Así que aquí va el desafío. Deja de esperar.
Deja de buscar una señal, deja de pedir permiso. Nadie vendrá a salvarte, nadie vendrá a decirte ahora es el momento, porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento en el que decides actuar, y ese momento es ahora. Pero aquí está la otra cara de la moneda. No esperes que el mundo aplauda tu despertar, no esperes reconocimiento, ni apoyo incondicional, ni felicitaciones por atreverte a romper con lo establecido. Porque cuando empiezas a vivir según tu propia verdad, inevitablemente te convertirás en una amenaza para aquellos que aún no se atreven a hacer lo mismo. Te criticarán, cuestionarán, intentarán hacerte dudar. Y no lo harán porque seas tú, lo harán porque tu transformación les recuerda su propia inacción. Porque verte moverte les hace darse cuenta de que ellos siguen estancados. Pero ahí es donde debes mantenerte firme. Ahí es donde debes recordar que este camino no es para ellos, es para ti. Así que no busques aprobación, no busques validación, no busques permiso, porque la única persona que puede decidir quién eres tú. Y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este texto y seguir con tu vida como si nada, o puedes dejar que esto te cambie. Puedes hacer lo que siempre has hecho, o puedes empezar a caminar en una dirección completamente nueva. Pero si eliges lo segundo, si decides dar el primer paso hacia tu verdadera vida, aquí va un recordatorio. Nunca es tarde. Nunca. No importa cuánto tiempo hayas pasado en la oscuridad, no importa cuántos años hayas vivido con una identidad que no era la tuya. La única pregunta que importa es ¿qué harás a partir de ahora? Porque tu vida no está escrita. No hay un destino fijo. No hay un final predeterminado. Todo lo que viene después depende de ti. Así que dime, ¿estás listo para empezar a vivir de verdad? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con esta frase: el despertar es irreversible. Quiero saber quiénes son los que realmente entendieron el mensaje, quiénes son los que están listos para dar el primer paso. Y si te resonó todo lo que hablamos hoy, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.